Muy buenas astrófilos de todo el mundo. Bienvenidos al podcast de Astro Academy, vuestro podcast sobre lo que nos apasiona, la astronomía, la astrofotografía, la astrofísica y todo lo relacionado con el espacio y el universo. Te recuerdo que puedes vernos en YouTube, escucharnos en las principales plataformas de podcast y también puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y ahora también en Threads, en la nueva red social de Instagram. Para mí, no hay nada más mágico y misterioso que observar el cielo nocturno desde un lugar bien oscuro. He tenido la ocasión de estar en varias ocasiones observando y fotografiando desde el entorno del Observatorio Astronómico de Calar Alto en Almería, y esa oscuridad, esa cantidad de estrellas que literalmente parece que se te vaya a caer el cielo encima, junto al sonido de las cúpulas moviéndose, para mí es algo simplemente sobrecogedor. Pero por desgracia la calidad del cielo nocturno peligra y cada día peligra más. Afortunadamente cada día también hay más iniciativas para protegerlo. Y de todo esto vamos a hablar en el episodio de hoy. Pero como siempre no lo voy a hacer solo, sino que un día más estoy acompañado de mis compañeros y amigos de Astro Academy y Cosmoscape, Manuel García. Muy buenas, Manuel. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal, Luis? Aquí deseando grabar este episodio. Sí. Y mi compañero Juan Díaz. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué dices, hombre? Aquí encantado de participar en este episodio, de parte apasionante de la charla de hoy, la contaminación lumínica, que tanto nos vuelve locos a los que observamos el cielo y a los que lo fotografiamos, sobre todo también. Bueno, la verdad es que el episodio, la temática del episodio que tenemos hoy no es ninguna broma, es un asunto muy serio, el tema de la contaminación lumínica. Es un verdadero problema que quizás a los aficionados a la astronomía y la astrofotografía nos afecta un poco más porque nos afecta directamente en el trabajo que nosotros hacemos, pero es un problema que realmente afecta a todos los niveles. Si tenemos que mencionar, por si alguien de los que nos está viendo, nos está escuchando, todavía no sabe muy bien qué es esto de la contaminación lumínica, aunque supongo que la gran mayoría de los que nos siguen sabrán qué es el problema de la contaminación lumínica. Sí, yo diría, Luis, que no es que lo sepa, sino que lo sufren, ¿no? Porque la estadística que se maneja es que prácticamente en torno a algo más del 80% de la población está o vive en zonas contaminadas y muy contaminadas alguna vez lumínicamente, ¿no? Entonces eso es algo que, como dices, todo el mundo, pues de una forma u otra, lo percibe, ¿no? De hecho, hay gente, quizá en las nuevas generaciones, a lo mejor hasta son inconscientes, en el sentido de que hay gente que no ha visto un cielo estrellado en su vida, en el sentido de tener, hablaremos luego, ¿no? Estar en una zona oscura, un Bortle, vamos a decirlo 2 o 1, ¿no? Como algo extraordinario, pero sí que es verdad que es un problema bastante grave, no, porque la gravedad es relativa, aunque sí que hablaremos también de que puede tener impacto, ¿no? En la salud de las personas y en aves migratorias, etcétera, y hay algún impacto, pero sí que es verdad que lo que está claro es que se pierde en algo realmente impactante. Lo que comentabas, que yo he estado contigo en Calar Alto, en alguna de las observaciones, con esos cielos y esa sensación. Yo siempre recordaré cuando era pequeño, cuando era un crío, que había muchísima menos contaminación lumínica. De hecho, hay fotos que en los últimos 10, 15 o 20 años el nivel de contaminación lumínica se ha disparado. Se ha disparado por el motivo obvio de lo que es aparentemente el progreso y el desarrollo, ¿no? Las zonas iluminadas en la noche cada vez son mayores, pero de pequeño la verdad es que podrías ver unos cielos. Yo me tiraba allí en una pradera que había allí en donde vivía cuando era pequeño y era impresionante, ¿no? Y ahora eso, pues para ver un cielo hay que buscarlo, hay que buscarlo. Efectivamente. Sí, yo te diría que lo mismo que hizo Manuel, ¿no? Que al hilo de lo que decía antes del tema de las nuevas generaciones en las ciudades y en los pueblos incluso, los niños no saben lo que es una vía láctea, ¿no? Por así decirlo a simple vista. Nosotros cuando éramos pequeños salíamos a la calle, nos íbamos un poquito alejados del pueblo, ni un poquito no, sino justo a las afueras del pueblo ya veíamos la Vía Láctea perfectamente, ¿no? Esa nebulosidad blanquecina que atraviesa el cielo de verano, ¿no? Esto ahora mismo no lo ven. Con toda la demografía tan absoluta que hay ahora, el incremento de población, el incremento de las grandes ciudades y demás, pues esto se está perdiendo, ¿no? Lo que es el cielo oscuro. Y como decía Luis también, sentarse
a ver las estrellas. Cuando te subes a un sitio, por ejemplo, a la Sierra de Gredos, que es un sitio muy poco contaminado lumínicamente, y no distingues las constelaciones, es que es una gozada, solo de tanta estrella que ves, ¿no? Eso yo creo que habría que recuperarlo. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. ¿Y sabéis cuál es para mí la verdadera pena de la contaminación lumínica? Es que como contaminación que es, solemos tender a pensar en cualquier otro tipo de contaminación. Contaminación ambiental, contaminación de los mares, contaminación de los suelos, que son un tipo de contaminación pues, por vertidos o por productos químicos o por lo que sea, emisiones muy difíciles de revertir. Pero, sin embargo, la contaminación lumínica es un tipo de contaminación que en el momento en que apagas las luces desaparece por completo. Desaparece al 100%. Sí. Antes de seguir con este tema, yo quería hacer un inciso bastante importante en todo lo que vamos a hablar después. Nosotros tres, ninguno estamos en contra de iluminar las ciudades, las calles y los polígonos, etcétera, ¿vale? Que no nos malinterprete la gente. No estamos en contra de ello, no, ni mucho menos. Lo que vamos a hablar es de iluminarlo eficientemente, ¿de acuerdo? Para mantener una contaminación lumínica baja, porque es contaminación, todo aquello provocado por el hombre que afecta las condiciones naturales de nuestro planeta es contaminación, y la contaminación lumínica también lo es. Entonces vamos a intentar iluminar, por supuesto, nosotros los humanos, a la vez que tenemos derecho al cielo oscuro, que es un derecho reconocido por la UNESCO, al de la cual hablaremos ahora, también tenemos derecho a pasear por nuestras calles iluminadas, ¿no? Pero todo eso se puede compaginar, ¿no? Eso ya lo hablaremos más adelante. Efectivamente, porque al final el ser humano, para desarrollar su vida, necesita tener iluminación. Nuestros ojos no están preparados, o podemos decir que son muy torpes para observar en condiciones de nocturnidad. Por lo tanto, necesitamos luz. Pero la gran diferencia está en iluminar correctamente. En iluminar como se debe hacer, en las horas en que se debe hacer y de la manera adecuada. De todo eso vamos a ir hablando, pero yo me quedo sobre todo con una cosa que habéis dicho los dos. Con ese legado o ese patrimonio que supone el cielo nocturno para la humanidad. Y es que, por ejemplo, mis hijos, pues son personas, evidentemente, yo como aficionado a la astronomía que soy y a la astrofotografía, pues le transmito eso a mis hijos y mis hijos están, podría decir incluso hartos de ver la Vía Láctea y de ver un cielo nocturno repleto de estrellas. De hecho, muchas veces yo me voy y ellos dicen, oh, no, papá, yo me quiero quedar en casa tranquilamente, vete tú. Pero ellos se sorprenden cuando hablan de estas cosas con sus amiguitos del cole y demás, y esos niños no están acostumbrados a ver más de 2, 3 estrellas en el cielo. Para ellos eso es un cielo nocturno con estrellas. Ver 2 o 3 estrellas. Efectivamente. Y ahora, por ejemplo... En la ciudad vemos eso. Dentro de la ciudad vemos 3, hasta 6 estrellas se pueden ver en la ciudad. A medida que te vas alejando, por ejemplo, en un pueblo, en un núcleo rural, se ven entre 30 y 60 estrellas, ¿no? Pero si te alejas del núcleo urbano, también en el medio rural, ya empiezan a ver 300. Pero si te vas a un cielo no contaminado lumínicamente, se ven 6.000. De 6.000 para arriba, ¿no? La diferencia es muy, muy grande. Sí, es la sensación esa que decía de cuando literalmente el cielo se te cae encima. No eres capaz de distinguir las constelaciones entre tal cantidad de estrellas. Así es. Iba a hacer ese comentario, ¿no? Porque aún así, donde tú vives, Luis, todavía es un entorno que es urbano, pero hay entornos urbanos y entornos urbanos. Efectivamente. Es decir, una gran capital, como es el caso de europea o Madrid en concreto, el nivel de contaminación, tenemos un vórtice que rompe la escala, ¿no? Luego hablaremos de lo que significa eso, ¿eh? Y los hay peores. En cuanto a calidad del cielo. Los hay peores. Los hay peores, sí. Los hay peores. En Europa, sin ir más lejos, toda la zona de Países Bajos, esa es la peor que hay en toda Europa, del tema de contaminación lumínica. Si veis los mapas de contaminación lumínica europeos, ya veréis cómo esa es incluso más que París, Londres o otra capital como Madrid. Sí, y verdaderamente el problema de la contaminación lumínica va más allá de lo que es el cómo afecte a la observación del cielo nocturno, a poder ver la Vía Láctea y este tipo de cosas. Y es que está demostrado científicamente, y hay estudios sobre ello, que el problema de la contaminación lumínica nos afecta directamente en aspectos de salud a los seres humanos. No solamente a los seres humanos, sino... El ser humano como animal que es dentro del ecosistema, dentro de la Tierra, afecta también al resto de ecosistemas que nos rodean. Yo, por ejemplo,
Hace unos años salí a practicar fotografía nocturna a una región más o menos cercana que tiene un cielo bastante oscuro y nos sorprendimos porque nos encontramos allí, mientras cenábamos, encontramos una luciérnaga y llamó mucho la atención a los niños y demás. Simplemente eso, las luciérnagas, que hace muchos años era algo muy común, muy conocido, están desapareciendo precisamente por el problema de contaminación lumínica creciente que tenemos. Sí, en parte por esto, efectivamente. Y las luciérnagas por un lado, pero por otro lado, para que la gente un poco se haga más a la idea, hay otra, por ejemplo, las grullas, esa especie de aves que son migratorias, que van del norte de África al norte de Europa y viceversa y tal y cual. Aparte también por otros continentes y demás, pero hablamos de lo que nosotros vemos aquí. Hay estudios publicados en el que dicen que debido a la contaminación lumínica de las grandes ciudades, muchos de estos grupos migratorios se pierden, no llegando a destino, mueren en su traslado, en su migración, y es todo debido a que confunden las luces de las grandes ciudades, las confunden con estrellas o con otras constelaciones o con algo que ellos tienen en su ADN para llegar al destino, Sí, ¿no? Y está pasando, sí, esto ahora mismo está pasando. No solo con la naturaleza, ¿no? La naturaleza, como hemos dicho, las aves, las luciernas, otras especies de anfibios, lo sufren mucho los anfibios, la contaminación lumínica. Tú Claro. nada más que pongas una farola en una zona pantanosa y verás cómo dejan de croar las ranas, dejan de reproducirse, etcétera, ¿no? Eso es bastante serio. Sí, bueno, es el problema también que se ha estado viendo estos últimos años, por ejemplo, con las crías de las tortugas, cuando van a la playa a desovar y eclosionan los huevos y las crías están preparadas para... el primer impulso que tienen es desplazarse hasta el mar movidas por el reflejo de la luna en el agua y se confunden y se dan la vuelta y se van hacia la ciudad porque están viendo la luz de las farolas. Así es. Sí. Es muy importante. Y luego, el impacto en esos ecosistemas es tremendo, ¿no? Y muchas veces lo que decía antes Juan, es decir, el hecho de poder combinar, ¿no? Que efectivamente nuestras ciudades pueden estar ciertamente iluminadas, pero de ahí a generar una contaminación lumínica exagerada, creo que hay un punto de equilibrio. Yo creo que eso es la tendencia. Imaginaos lo que está pasando ahora con, siempre, ¿no? Cuando se iluminan edificios y la luz va, y eso es lo peor, va de abajo arriba. Sí. Es decir, habéis visto esas luces que están en la parte de abajo y que iluminan hacia arriba. Eso es impresionante, el impacto que tiene en la contaminación, ¿no? Y luego, quizá muchas veces incluso lo que yo he leído en algún artículo, incluso lo he estado comentando con gente, el tema de el impacto que tiene o no el tener luz durante la noche para la seguridad, que muchas veces eso no implica exactamente más seguridad. A veces lo que ocurre es que te genera psicológicamente seguridad, pero a veces si tú tienes un cielo nocturno, podrá estar nublado evidentemente y es más complicado, pero cuando están las estrellas, un cielo de esos oscuro, ¿no? El Vórtele 1, vamos a hablar de ello luego. Las estrellas en sí mismo iluminan, pero ni os podéis imaginar lo que iluminan las estrellas. No digo la luna, que también la luna es increíble, ilumina el cielo estrellado. En cuanto tu pupila se adapta a ello, es impresionante. Impresionante, ¿no? Y a veces incluso, muchas veces, luces desproporcionadas con una intensidad exagerada, lo que hacen es deslumbrarte y a veces es peor, ¿no? Estás en unas zonas muy luminosas, zonas más oscuras. Yo creo que hay todo lo que es la normativa y la regulación, creo que va a ser una tendencia natural y que al cabo de los años, igual que ahora mismo, como decía Luis, otras contaminaciones en las que somos más sensibles, esta a lo mejor la sensibilidad es menor, ¿vale? Sí. Pero también es importante tenerlo en cuenta. Sí que me gustaría, aunque sea luego, porque ahora hay que hablar más de la contaminación lumínica, ¿no? Pero también voy a hacer un inciso para hablar luego de ello, que es que, por ejemplo, aquí en Ávila, a través de nuestra asociación, el Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila y a través de la Diputación de Ávila, sí que se está haciendo un esfuerzo grande por concienciar a la población de este tipo de contaminación lumínica y de bajar
esa contaminación lumínica, hacerla más eficiente y demás, ¿no? Eso lo hablamos luego. ¿No? Es que lo digo para que no se me olvide. Pero, por ejemplo, también para los detractores de esto, de que somos unos frikis de la astronomía y que esto afecta a las ranas, y pues que allá las ranas, ¿no? Que les dan igual a las ranas, pero también hay que incidir mucho en la importancia que tiene la contaminación lumínica para la salud humana, ¿no? Afecta a los ritmos circadianos, al rendimiento escolar, a la irritabilidad, al estrés, hay distracción, hay envejecimiento acelerado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay estudios, un estudio lanzado por el Instituto de Salud Mental de una universidad de Estados Unidos, dice que los adolescentes que viven en áreas con altos niveles de luz artificial nocturna son quienes tienden a dormir menos y tienen más probabilidad de tener un trastorno de estado de ánimo, en comparación con los que viven en zonas rurales o de baja contaminación lumínica, ¿no? Esto yo lo he contado cuando he ido a dar charlas aquí en el Instituto de Arenas, y los adolescentes se me quedaban realmente muy sorprendidos, con la boca abierta y atendiendo lo que yo no me esperaba que iban a atender, porque dicen, sí, es verdad, estamos con el móvil, luego me cuesta mucho dormir, etcétera. Es mucho más importante de lo que parece, ¿no? Afecta a todo esto, sobre todo a nuestro estrés, a la distracción, al envejecimiento celular, ¿no? Es muy importante. Sí. A ver, yo por ejemplo, suelo prestar, como persona muy sensible a todo esto que soy, suelo prestar mucha atención a lo que voy viendo cuando voy por la calle. Como ha dicho Manuel, yo, afortunadamente, entre comillas, yo vivo en un lugar, una pequeña ciudad con un cielo urbano, pero no es el cielo de una gran ciudad. Tenemos contaminación lumínica, pero hasta un cierto nivel. Pero yo suelo ¿Un Bortle 6? Bortle 6, sí. 6. Me imagino. Entre 6 y 7, sí, dependiendo de la zona de la ciudad. Pero yo suelo prestar mucha atención a la colocación de las farolas por las calles en las que ando, y yo voy observando cómo estas farolas que habréis visto todos vosotros muchas veces, que están por encima de la altura del primer piso, y toda la luz de la farola entra totalmente dentro de esas ventanas. Yo me pregunto, esa gente que está durmiendo ahí, por ejemplo en verano si abrimos la ventana y demás, realmente el efecto que produce esa luz sobre ellos es como si estuviesen viviendo continuamente en un día de 24 horas, con luz durante las 24 horas. Entonces, esto afecta muchísimo a los ritmos, los diferentes ritmos que tiene el cuerpo, cómo segrega las hormonas que nos permiten rebajar el ritmo para poder descansar y para poder dormir. Y esto es como un jet lag permanente. Permanente, efectivamente. Entonces no nos estamos dando cuenta. La gente puede, por ejemplo, ahora mucha gente, es que me encuentro mal, es que me encuentro enfermo, estoy cansado todo el día, y puede ser que te esté afectando, entre otras cosas, esto y no te estés dando cuenta. Así es. Efectivamente, más de lo que creemos afecta, ¿eh? Y en caso de adultos, te digo, al estrés, a la distracción, etcétera, envejecimiento o prematuro, pero en caso de adolescentes está a la vista, por ejemplo, muchísimo. A la vista, muchos adolescentes, muchos de ellos tienen problemas de visión, y al rendimiento escolar sobre todo también. Pues sí, estamos viendo que afecta pues tanto al ecosistema, a la salud. En definitiva, es un tipo de contaminación. Pero hay también un aspecto esencial en la vida de las personas, que es el desarrollo de la ciencia. Sin el desarrollo de la ciencia no habríamos llegado hasta donde estamos hoy en día, ni podríamos continuar. Que este problema creciente cada vez está afectando más. Yo, por ejemplo, lo hablábamos hace un momento Manuel y yo, cuando he estado en Calar Alto, en contacto con los astrofísicos que están allí trabajando, recuerdo una sesión que tuvimos, no sé si es la que estuviste tú, Manuel, o cuál fue, pero recuerdo que decían que había una bombilla encendida en un edificio que había al lado de otro telescopio, que estaba una pequeña bombilla encendida en la puerta del edificio, y que estaba afectando a las mediciones que se estaban realizando desde los instrumentos. Estamos hablando de un entorno súper oscuro, probablemente uno de los mejores cielos de lo que es la Europa continental, dejando a un lado las Islas Canarias. Y hablamos de que una simple bombilla estaba afectando a las mediciones que se estaban haciendo desde estos telescopios. ¿Cómo puede afectar la iluminación de una gran ciudad como pueda ser Madrid o Barcelona? Pues imagínate, todos estos grandes equipos que trabajan con magnitudes muy, muy precisas, muy, muy pequeñas, cualquier
cualquier incremento de magnitud de la contaminación lumínica les afecta enormemente. Sí, la verdad es que incluso hablamos solamente de contaminación, pero todo lo que sea, en este caso lumínica, ¿no? Pero todos, cuando hacemos astrofotografía, cada vez nos salen más satélites, que no deja de ser también por ese impacto en la luminosidad de esos objetos, por el impacto, ¿no? de la luz, en este caso del Sol. Y al final todo esto pues acaba teniendo, aunque están trabajando en ello, yo sí que he leído que están trabajando en el diseño, hablo en concreto de los Starlink, ¿no? Que también tiene cosas buenas, ¿no? Que hablaremos también en otros episodios del podcast del tema de pruebas que estamos haciendo con Starlink para la conexión en zonas remotas, ¿no? Para hacer acceso a observatorios y hacer toda la gestión remota del observatorio. Sí que es verdad que esa parte que es buena tiene la dificultad que impactan también en las medidas o en las tomas que hacemos, ¿no? Porque la verdad es que últimamente, yo no sé, pero cada vez que chutas una foto, sale ahí un amigo. Yo el otro día tiré una sola foto, estaba haciendo unas pruebas y tal, una foto. Y me salieron dos cruzados, digo, madre mía, en una sola foto. Sí. Eso nos afecta a nosotros para el tema de la astrofotografía. Ya hablaremos en su momento, en otro capítulo de la astrofotografía. Sí, pero lo podemos solucionar fácilmente, ¿no? Con tomas de calibración y con programas que utilizamos los astrofotógrafos para procesar las imágenes, ¿no? Pero a efectos de la ciencia de observación, esto no lo pueden quitar, ¿sabes? Claro. Cualquier satélite que pase, en los grandes telescopios visuales, no pueden directamente quitar el satélite, sino que tienen que contar que va a pasar 1, 2, 3 y bastantes más, ¿no? Efectivamente. Muy bien. De todas maneras, esto, iba a hacer un comentario, que es que todo esto, ¿cómo lo medimos? Es decir, a nivel, porque un cielo es oscuro, es medio oscuro, es casi oscuro. ¿Cómo es de bueno un cielo, no? Y ahí yo creo que hay debate para saber que cada uno, incluso si lo medimos a lo que se llama ojo desnudo, el naked eye, ¿de acuerdo? Ahí pues cada uno vemos el cielo de una manera porque tenemos una diferente sensibilidad, ¿no? en nuestros ojos, que no dejan de ser un sensor, ¿no? Un fotómetro. Pero sí que es verdad que a mí sí me gustaría que habláramos de cómo se mide, qué tipo de instrumentos hay para medir, también cómo medimos a ojo desnudo y qué escalas hay, ¿no? Para saber si un cielo es bueno o es malo y qué medidas tomamos, ¿no? Eso podríamos también hablar de eso. Sí, yo creo que ya lo hemos ido mencionando un poquito en este episodio, pero ahora ya podemos entrar de lleno dentro de ello, porque claro, al final hablamos de contaminación lumínica, hablamos de la contaminación lumínica que podemos encontrar en una ciudad o en un entorno rural, pero eso al final hay una manera de medirlo para asignarle un valor dentro de una escala. Yo creo que la escala más famosa que hay para medir el nivel de contaminación lumínica es la escala Bortle o la escala Bortle que hemos mencionado, que básicamente es una escala que va de 1 a 9, en la que 1 sería el cielo más oscuro posible, en lo que encontraríamos, pues, por ejemplo, en un desierto o encontraríamos en medio del océano. Y un 9 sería pues el cielo de una gran ciudad. Una gran ciudad como pueda ser, por ejemplo, Tokio, Nueva York. Creo que Madrid no llega a alcanzar el 9, pero se queda cerca. Madrid no alcanzaría el 9, yo creo. Madrid, en el centro de Madrid ves 3, 4 estrellas. Sí, alguna vez, pero cerca. Con lo cual ya estamos hablando de un Bortle entre 3 y 8. Digo, perdón, entre 7 y 8. Sí. Yo le calcularía más entre 8 y 9, más o menos, 9, a Madrid. Sí, yo creo que sí. Por ahí, sí, porque yo estuve hace poquito allí en Madrid y yo estuve en la zona de Gran Vía. Bueno, tú has venido en plena campaña de Navidades donde está todo iluminado. Yo sé que allí, en plena Gran Vía, en la zona de Callao y demás, allí... de noche había más luz que a pleno día aquí donde vivo. Sí. Claro, pero es que te ha coincidido justo con eso. Yo creo que Madrid es un 8, no creo que llegue a un 9. Es un 8 porque yo sí que en el centro de Madrid, sin estar en Navidad, sí que he visto 5 o 6 estrellas. Sin embargo, tú te vas a Tokio, cuando estuve en Tokio o cuando estuve en Londres, tú miras arriba y no ves ninguna. Ves un cielo negro y ya está, sin estrellas. Ya está. O sea, alguno dice, mira, hay una estrella
Que la que se ve es Júpiter. Es Júpiter. Es que eso pasa, Sí, porque es sí, la única que tiene Sí, bueno, pues, una luminosidad. Yo creo que hablando de la escala Bortle, para dar unas referencias, podríamos decir que eso, por ejemplo, un Bortle 1 es el que encontraríamos, por ejemplo, en el desierto de Atacama, donde se encuentran los observatorios del desierto de Atacama. El que encontraríamos, por ejemplo, si hacemos un viaje transatlántico en medio del océano. Sí, eso es. Que es un cielo, podríamos decir, pues lo que se veía antes de existir la luz artificial por las noches. Ahí podemos ir poco a poco avanzando, 2, 3. Aquí en España podemos encontrar todavía territorios con un Bortle 2, entre 2 y 3, que es un cielo realmente espectacular. Un cielo realmente espectacular. Y cerquita de Madrid también lo encontramos, ¿eh? Sí, de hecho, en la zona de, por donde estuvimos que hay un vídeo dentro del canal de Astro Academy, dentro del canal de YouTube de Astro Academy, cuando estuvimos en Vega del Codorno, que es un Bortle 2. Vega del Codorno es el Bortle 2 y parte de la reserva de Gredos, en el sistema central, la Sierra de Gredos, lo que es la zona centro, es un Bortle 2 también, ¿eh? Sí, sí. Aquí, medido. Cerquita de donde yo vivo, en la zona de Yeste, en Castilla-La Mancha, la zona de Riopa, Riomundo, Yeste y demás, ahí en algunas regiones también se llega a alcanzar el Bortle 2 también. Sí, sí. Pero bueno, cuando hablamos de un Bortle, yo creo que entre 2 y 4 ya hablamos de cielos bastante buenos en general, cielos en los que podemos ver claramente la Vía Láctea sin ningún tipo de problema, incluso la Vía Láctea de invierno, que es una Vía Láctea más tenue. Podemos ver lo que es la parte del brazo de Orión de la Vía Láctea. Y ya yo diría que de Bortle 4 para arriba, pues ya entraríamos en lo que son los cielos semiurbanos y urbanos, efectivamente. Sí, y a partir de ahí, por encima de esos que dices, Luis, semiurbanos y urbanos, si hablamos de nuestra pasión, que es la astrofotografía, ahí como no tengas filtros, estás muerto. También hablaremos en muchos capítulos del tema de filtros. Sí. Yo creo que... Y los que somos muy frikis de esto de la astrofotografía, ni con filtros fotografiamos en un Bortle 5. Yo creo que el tema de los filtros podemos dedicarle un episodio entero del podcast. Y mucho ojo con el tema de los filtros, porque estos últimos filtros que se han ido lanzando durante estos últimos años, anticontaminación lumínica, ojito si los probamos desde un cielo oscuro, Ojito, que no solamente la función es combatir la contaminación lumínica, sino que pueden obrar maravillas desde un cielo oscuro. Sí. Resaltan cosas que no se ven sin el filtro. Efectivamente. Yo creo que la otra gran escala, referencia en el mundo de la astronomía para medir la calidad del cielo, que aquí ya hablamos, yo creo que de un aspecto o un tipo de escala un poquito más científica, es la escala, la SQM, Sky Quality Meter, que al final es la que se utiliza sobre todo a nivel científico para valorar el cielo de un lugar. Por ejemplo, en esta escala hablamos de que el nivel de máxima oscuridad de un cielo sería un nivel 22 de la escala. Y, por ejemplo, si tomamos una referencia que a nivel mundial, como puede ser el Observatorio Astronómico de Roque de los Muchachos en La Palma, se encuentra con un SQM de 21,88. Es decir, está muy, muy próximo al 22. Y ahora que lo dices, yo tiro para casa siempre, ya lo sabes, ¿no? Tengo que aprovechar y decir que en nuestro observatorio Astrogredos, donde estamos haciendo astrofotografía, Manuel, yo y tú pronto. Esperemos. La semana pasada dimos un valor de 21,83. 21,83. Puntual, sí. Luego un buen valor puntual de 21,83. Sí, esto es desde el Observatorio Astrogredos, que por cierto, lo que es el apartado hosting de Cosmoscape puede incluso arrojar valores mejores todavía, porque se encuentra más arriba, se encuentra más alto y dentro del área de influencia de la reserva de Gredos. Sí, un comentario esto que has dicho de SQM, aunque lo vamos a ver ahora, nos apoyaremos en alguna transparencia y aquellos que solamente escuchen el podcast y no estén viendo
el vídeo lo contaremos mejor, ¿no? Para que lo podáis seguir. Pero cuando hablamos de SQM, que efectivamente es el medidor de calidad del cielo, en realidad la unidad, la magnitud con la que se mide es esa precisamente, magnitud por segundo de arco al cuadrado, ¿vale? Es decir, que es una medida que también las iniciales, que siempre se utilizan estos nombres, ¿no? Y las iniciales por ahí en toda la lectura, MPSAS, ¿vale? Que es como se pone esto en inglés, ¿vale? Es la lectura que dan estos equipos. Pasa que a nivel de todo el mundo utiliza SQM como si fuera la lectura, pero en realidad es la magnitud por el segundo al cuadrado. Sí. Si, por ejemplo, alguien quiere buscar un cielo oscuro en el entorno donde vive y no tiene este tipo de instrumentos, existen también plataformas y existen ciertas aplicaciones que nos pueden ayudar a buscar no a buscar el cielo oscuro, sino por lo menos a tener una idea de la calidad del cielo al que vamos a desplazarnos. Por ejemplo, yo creo que la página web referencia para esto es lightpollutionmap.info. Sí, sin duda. Y aparte luego Light Pollution Map te da la escala de Bortle, creo, que según tú te pongas en cada puntito donde tú quieras ir a observar, ¿sabes? Sí, las dos cosas, Juan. La sí, también Bortle, la Bortle y el SQM, sí. Y lo que decía ahora, ¿no? Sí, lo estaba recordando ahora, sí que es verdad. Y el SQM, ¿no? Sí, Entonces es una referencia que sin buscar que sea 100% exacta ni precisa, sí que es un nivel de referencia que dices, oye, ¿este cielo es mejor que este otro? Y a nivel relativo sí, ¿eh? Claro, eso sí que está... y para hacer astrofotografía, los nómadas, los que éramos antes nómadas, que íbamos con nuestro coche y todo nuestro equipo fotográfico, ese mapa, Light Pollution Map, viene muy bien, porque viene toda la influencia de las grandes ciudades hasta dónde llega, dónde te puedes poner tú, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está muy bien, sí. La verdad es que hay también aplicación móvil, aunque creo que no sé si había una que era de pago, y te permite incluso poner la posición con el GPS y tú te puedes ir moviendo con el coche y te va diciendo en qué nivel estás de contaminación, ¿no? Con las dos escalas. Y está muy bien, la verdad es que funciona muy bien. Bueno, de hecho, sin ir demasiado lejos, el propio ASIER, la ASIER que hablamos en el episodio pasado, ya tiene integrada dentro de la interfaz del dispositivo, cuando entramos, tenemos la posibilidad de entrar en un mapa de contaminación lumínica que, si no recuerdo mal, está vinculado con Light Pollution Map. Y desde ahí también podemos buscar los cielos oscuros, incluso integra fotografías que ha hecho la comunidad, la gente. El apartado de comunidad, y que ha colgado marcando el lugar desde donde han hecho la fotografía, lo cual está muy bien. Sí. En definitiva, yo creo que una ayuda pues para aquellos que nos dedicamos a esto, ir un poco a tiro hecho, por decir así. Claro, sin ninguna duda. Es una herramienta muy, muy útil, claro. Muy útil, sí. Porque luego... Perdón. Continúa, Luis. Luego también tenemos otras herramientas como, por ejemplo, MeteoBlue, pero MeteoBlue es más, yo creo que es más dirigido al aspecto de seeing, que no es... Claro. A ver, también es muy importante no estar tan relacionado con la contaminación lumínica, pero al final, si tú quieres conseguir el mejor resultado posible en tus imágenes, siempre vas a buscar un equilibrio de lo que es nivel de contaminación lumínica y resolución que te permite conseguir el sync. Claro, tienes que tener en cuenta esos dos factores, tanto la contaminación lumínica, por ejemplo, utilizando el Pollution Map, huir de la contaminación lumínica, y luego también tienes que ver un buen shading, ¿no? Es decir, que haya unas buenas condiciones meteorológicas para que tu foto salga bien, ¿no? Esto en astrofotografía es fundamental, y en astrofotografía planetaria es fundamental al cubo. Bueno, es la esencia. En astrofotografía planetaria es la esencia. La esencia. Un buen shading determina si tu foto planetaria es buena o la puedes coger y tirar. Yo siempre digo lo mismo. Yo puedo decir, a día de hoy practico más cielo profundo que planetaria, pero yo llegué a estar especializado en la rama de astrofotografía planetaria. De hecho, yo desde el año 2004 llevo practicando astrofotografía planetaria y he colaborado con organismos a nivel internacional aportando mis imágenes para estudios y este tipo de cosas. Y he tenido que lidiar con la frustración que supone montar todo el equipo y ver que el sync era horroroso. Era horroroso y que directamente no podías hacer nada esa noche. Entonces, claro,
Esto para a lo mejor el que tiene el equipo fijo montado en su casa, lo enciende, comprueba cómo está la cosa y si no está bien, oye, pues lo apago y me voy a dormir y hasta mañana. Pero cuando tenías que subir todos los bártulos para arriba, montarlos todos y ver que no podías hacer nada era tremendamente frustrante. Entonces, la verdad es que aplicaciones estas como MeteoBlue que tenemos hoy en día, donde podemos ver el pronóstico de SYNC para una noche, nos ayudan mucho a los que practicamos planetaria. Muchísimo. Sí. Es utilísimo. Y ya te digo, y a los que se quejan de que están guiando mal, también. Hoy no me, sí, eso, un clásico. Influye muchísimo. Bueno, el tema del guiado, yo creo que hoy en día con los tubitos estos de 250 milímetros o 300 milímetros es hablar por hablar, es decir, que nos está afectando el SYNC. Sí. No, pero a veces sí. No, bueno, digo cuando tienes... Depende de lo que quieras, ¿eh? Si quieres estar por debajo de medio segundo de arco, ahí ya te empieza a influir, ¿eh? Ahí afecta. Sí. Bueno, y aquí hemos hablado un poco de recurrir a ciertas aplicaciones o ciertas páginas web para poder tener una idea del cielo nocturno al que nos estamos dirigiendo, al que nos queremos dirigir o el nivel de SYNC que queremos, el pronóstico de SYNC que queremos tener en nuestra sesión. Pero ¿cabe la posibilidad o existe la posibilidad de hoy en día un aficionado tener estas mediciones por sí mismo? Por ejemplo, para una persona que tiene una casa de campo, quiere allí practicar astrofotografía o montar un observatorio astronómico y dice, oye, yo quiero saber exactamente la calidad de cielo nocturno que yo tengo en este lugar. ¿Qué instrumentos existen hoy en día para esto? Sí. Hay equipos portátiles que son pequeños dispositivos de medida. Vamos a hablar de dos de ellos, si os parece. Y algunos, como digo, tienen doble uso para bien ponerlos fijos en un observatorio, conectados a tu sistema de adquisición de datos, y otros que son puramente portátiles y que tiene la medición, la ves y la puedes grabar si quieres para hacer algún histórico, pero la idea es que sea portátil, ¿no? Entonces, la base de todos es la misma. Yo no sé si podemos poner y aprovechamos y vemos una imagen y así lo contamos mejor, donde el sensor en realidad son multisensores, ¿no? Son sensores que tienen diferentes, como digo, sensores, valga la redundancia, que a partir de ahí, por cálculos, sobre todo, el primero es la posibilidad incluso de detectar nubes en base a la diferencia de temperatura, de la temperatura ambiente y la temperatura del cielo, y también a través de la luminosidad hacer el cálculo para medir eso que decimos, el SQM o la otra variable que decíamos que era la variable para el MPSAS, que es lo mismo, pero respecto a magnitudes por arcosegundo, ¿no? Entonces, al final, estos dispositivos lo que hacen es, como digo, hacer el cálculo de esa medición, y lo que nos va a presentar en pantalla es la lectura en tiempo real de MMPSA. También algunos de ellos, como el que ponemos ahí, que es el de Uranus, también te presenta con cálculos que hacen por detrás lo que se llama el NLM, que es el Naked Eye Limiting Magnitude, que es lo que se vería, como decía antes, cuando estas mismas escalas se hacen a ojo desnudo, es decir, hacer un cálculo por lo que eres capaz de ver en el cielo y la luminosidad, y te pone también el equivalente en unidades de Bortle, ¿no? Lo que sería. Y ahí tenemos, como digo, esos sensores que tienen detrás también presión, temperatura y humedad, y con todo esto hace una serie de cálculos, porque como podéis imaginar, estas lecturas se ven tremendamente influenciadas por la época del año, es decir, la estación. Si es invierno o verano hay diferencias importantes, también por la latitud y por algunos otros parámetros que pueden impactar, y todo ello lo corrigen, como digo, los cálculos que hacen. Y eso nos permite luego tener estas señales en tiempo real en los equipos. Quería simplemente también aprovechar para contaros que a veces lo de los números lían, ¿no? Estamos hablando antes de SQM o el MPSAS, que la escala es al revés, es decir, o mejor dicho, es lineal, es decir, de un nivel muy alto tendiendo a 22, estamos hablando de que es un nivel muy bueno, ¿vale? Prácticamente excelente cuando es 22, y cuando ese nivel va bajando, el cielo
es de peor calidad, ¿vale? Frente a Bortle, que es al revés, lo digo muchas veces, Elía, el número 9, para que lo entendamos todos, es el peor y el número 1 sería idealmente mejor, ¿no? Hay otro sistema de medición que nosotros también, comentaba antes Juan, en el observatorio también tenemos, que además tenemos los dos, tenemos este del que has hablado y este del que vas a hablar. Eso es, tenemos TESS también, que estamos haciendo en nuestro laboratorio de pruebas con TESS, que es un dispositivo que además está diseñado aquí está hecho aquí en España por la Universidad Complutense de Madrid, y este producto o este dispositivo, este sensor, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, te mide igual, te da el mismo valor y estamos haciendo lecturas comparativas y viendo la correlación y prácticamente es casi lineal, ¿no? Entre Uranus y el TESS viene a ser lo mismo. Es prácticamente la misma, ¿no? Sí. Ahí compartimos también la información de cómo podemos buscar la comparativa o la relación que hay también entre un SQM o magnitud por segundo de arco de lo que sería un nivel de un cielo muy bueno, ¿no? Entre 21,7 y 22, que equivaldría a clase 1, iríamos bajando la clase 2, 21,5, 21,7, y así vamos bajando de nivel hasta que llegamos ya a valores por debajo de 18, donde ya estaríamos hablando de que estamos ya en el centro de una ciudad, o el mismo centro o próximo al centro de la ciudad, donde hay tal cantidad de iluminación que el cielo pues prácticamente no existe, no se ve nada, ¿vale? Si vamos como decía antes, al Light Pollution Map, curiosamente los niveles quizá no sean exactos, porque de hecho, como decimos, depende muchísimo de las condiciones que tengamos en ese momento, ¿vale? Pero nos da el mismo valor, ¿no? El SQM y el Bortle, y yo, para aquellos que no tengan dispositivos, sí que lo utilizaría como una referencia, porque seguro que les va a funcionar bastante bien, ¿no? Además, todo esto tenemos la posibilidad, y creo que esto da mucho valor también, ¿no? Todos estos datos que tenemos en este tipo de sensores que están conectados a una plataforma de gestión, a un sistema de adquisición de datos, nos permiten tener todas las lecturas, tener históricos y además compartirlo, sobre todo cuando tenemos secuencias avanzadas. Esto para gente ya que tiene más experiencia en astrofotografía y utiliza programas de gestión de astrofotografía para sus sesiones, como puede ser, por ejemplo, Nina, que hablaremos también de él en alguno de los episodios. Con el secuenciador avanzado podemos tener estos parámetros que están integrados en la plataforma, de manera que podemos tomar estrategias de adquisición o de toma de fotografía, como puede ser, oye, cuando por algún motivo el nivel de calidad del cielo por condiciones atmosféricas baja en un porcentaje, pues no me interesa hacer este objeto, ¿no? Que es un objeto que necesito muchísima más calidad, ¿no? Entonces, todo esto da valor y es importante tener esta información en tiempo real en la plataforma, ¿no? La verdad es que esto es interesante y este tipo de sensores, como digo, bueno, no son excesivamente caros, y para aquellos, como decía Luis, para aquellos que planteen tener un observatorio remoto o un sitio donde quieren controlar esta calidad del cielo, pues de una forma totalmente precisa lo pueden medir, ¿no? Sí, hemos hablado de Uranus y de TESS, que son los medidores que tenemos allí en el Observatorio Astrogredos. Pero yo también he visto, o se lleva un tiempo viendo, que hay unos medidores, no sé si funcionan exactamente igual que estos, que son a nivel aficionado, que supuestamente sí, lo apuntas al cielo y te hace una medición. Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Sí, es el mismo. De hecho, Uranus puedes hacer un uso doble. Puedes tenerlo, es pequeñito, se ve en la foto que os hemos puesto. Puedes hacerlo portátil, es decir, manual, te lo llevas, lo puedes conectar también a tu telescopio, para que esté. Esa es también algo a entender, ¿no? Dependiendo de la ubicación, claro, donde pongas apuntando el sensor, puede haber alguna diferencia. Algunos también, TESS tiene un producto más avanzado que hace un pequeño barrido. Estamos diseñando un producto nosotros también, una opción para que el propio Uranus barra el cielo y presente esa información. Pero sí que hay otros similares, ¿no, Luis? Como dices, que son pequeñitos, que van alimentados a batería y que te permite tomar la lectura allá donde estás. Y
con una fiabilidad total, porque el principio físico es el mismo. Claro. Sí, sí. Yo entiendo que al final también este tipo de medidores también se van a ver un poco afectados también por las condiciones ambiente. Por ejemplo, si tenemos un mayor grado de humedad en la noche, la medición no va a ser la misma. Al final, este tipo de medidores yo creo que también resulta muy interesante para aquellas personas que van a tener el equipo fijo, para poder hacer una estadística también del lugar donde... Sin duda. Claro. Sí. De hecho, como decía, son multisensor, es decir, tienen sensores también de temperatura, humedad y presión atmosférica, y todas esas variables las utilizan a veces para hacer correcciones en las lecturas, que a veces ocurre, pero también para poderlo trazar y poder, como tú bien dices, Luis, hacer planteamientos y estadísticas que la puedas luego incorporar a tus datos, ¿no? de medición. Uh-huh. Eso es algo bastante habitual, sobre todo por el tema también de detección de nubes, ¿no? Porque estos sensores también tienen la capacidad de detectar si hay nubes o no en función de esa sonda de temperatura que te mira la temperatura ambiente y la temperatura del cielo, y aunque, como digo, hay correcciones en base a época del año y a latitud, pero te calcula por el delta que, por la diferencia de temperatura, si hay nubes, evidentemente el diferencial es menor, ¿eh? Entonces, a partir de ahí tienes una estimación de las nubes que tienes en tu sesión y puedes tomar decisiones también, ¿no? Para hacerlas o no. Efectivamente. Pues, a ver, hemos hablado sobre la contaminación lumínica, sobre las diferentes escalas que hay de medirla y cómo a día de hoy un aficionado normal con su equipo puede hacer unas mediciones sobre su propia ubicación de observación. Pero para mí, yo creo que lo más importante por encima de todo es, sobre todo, evitar la contaminación lumínica, lo que hemos hablado al principio del episodio. No iluminar, sino iluminar de forma correcta. Y yo creo que a la par que el nivel de contaminación lumínica ha ido subiendo, también el número de iniciativas para tratar de limitarla o de regularla también ha ido creciendo. Y sobre esto, Juan, has hablado también al principio del episodio que allí en Arenas habéis estado haciendo trabajo sobre el tema de cómo evitar la contaminación lumínica. Sí, en Arenas he estado yo dando una charla en el instituto sobre la contaminación lumínica, sus efectos, cómo evitarla y demás. Pero más que nada en la provincia, también impulsados bastante por la Diputación de la provincia, por la Diputación de Ávila y por el Grupo de Observadores de Astronómicos de Ávila al que pertenezco, sí que estamos haciendo mucho hincapié, estamos haciendo mucha formación, estamos dando muchas charlas informativas acerca de esto, ¿no? Es una de las iniciativas que están surgiendo para proteger el cielo oscuro, para evitar la contaminación lumínica. En este caso, por ejemplo, tú igual que yo, somos monitores de astroturismo Starlight, de la Fundación Starlight, que la Fundación Starlight está haciendo también una labor enorme de concienciación y de lucha contra la contaminación lumínica, ¿no? De hecho, Gredos, el Parque Regional de la Sierra de Gredos, es Reserva Starlight. ¿Qué quiere decir Reserva Starlight? Bueno, pues a grosso modo y sin aburrir a la gente, una Reserva Starlight es un territorio en el cual los municipios que están dentro de ese territorio se comprometen a una serie de medidas de eficiencia lumínica, de no contaminación lumínica, de poner unas luminarias con una temperatura de color adecuada, de poner unas luminarias físicamente bien orientadas, como tú decías, que no te vengan la farola, que sea un globo en medio de la ventana, sino que te venga una farola apantallada y que solo ilumine para abajo y que no rebote la luz para arriba, ¿no? Entonces, todas esas iniciativas como la Fundación Starlight, también hay otras iniciativas a nivel mundial como Stars for All, etcétera. Si empezamos desde abajo y lo vamos potenciando, por ejemplo, a nivel Diputación, a nivel Grupo de Observadores Astronómicos, a nivel Juan Astrogredos, que va al Instituto de Arenas, pues todo eso va haciendo un poquito más de ruido, ¿no? Un poquito más de ruido y siempre llegará al político al que le dirá, oye, pues a lo mejor 7.000 personas tienen razón o se están quejando por algo, ¿no? Y no es el friki que va con su telescopio a hacer fotos al Puerto del Pico, ¿no? Que eso es lo que nos llamaban muchas veces antes, hacía tiempo. Dice, bueno, la contaminación lumínica, ¿yo cómo no voy a iluminar mi pueblo? Pues sí, no, yo quiero que lo ilumines. Aquí en Arenas, precisamente, hubo una problemática con el pantano, ¿no? El pantano que decidieron iluminarle. Y yo estaba en contra, ¿vale? Yo estaba en contra y digo, ¿para qué vamos a iluminar el pantano y tal? Bueno, vale.
pues no voy a ser yo el que se oponga a que se ilumine el pantano, ¿no? Yo puedo protestar o puedo poner mi opinión. Pero luego, con un criterio muy acertado, y luego yo me emitió mi opinión inicial allí donde me cabía, cogieron al Ayuntamiento de Arenas y contrató un servicio, una asesoría para esa luminaria que puso en el pantano, hacerla de una manera eficiente. Eficiente, de tal manera, con una temperatura de color que evita la contaminación lumínica, con unas luminarias que evitan que se desparrame la luz y también, muy importante, solo entre unas determinadas horas del día, lo cual eso es chapó. Es decir, no tener, como antes Manuel ha comentado, el monumento iluminado toda la noche, no. Aquí se tiene el pantano o el monumento iluminado de tal hora a tal hora, ¿no? Entonces eso es muy importante también que la gente lo sepa. Sí. No estamos en contra de iluminar, estamos a favor de iluminar eficientemente. Sí, efectivamente. Yo creo que, como has dicho, una de las iniciativas más potentes a nivel mundial que está luchando mucho con el tema de la contaminación lumínica es la Fundación Starlight. Yo tuve la ocasión en mayo de este año de convertirme en monitor Starlight y las críticas que hay también hacia la fundación es que digamos que busca un equilibrio entre lo que es, digamos, económico o un negocio, el tema del astroturismo, con la conservación de los cielos nocturnos. Yo creo que hay un equilibrio ahí. Pero que es un equilibrio y es perfectamente compatible. Es más, yo lo veo hasta necesario. Vamos a ver, nosotros también tenemos que valorar una cosa en el tema turístico, ¿no? Si nosotros hacemos hincapié en el tema del astroturismo, el astroturismo es un turismo sostenible, eminentemente sostenible. Tiene muy, muy poco, por no decir ningún impacto sobre el medio ambiente. Es un turismo de calidad, ¿no? Entonces, si ese astroturismo se basa en una contaminación lumínica eficiente, mejor que mejor. Estamos diciendo que hay que iluminar lo justo para tenerlo todo, para que nuestros niños vean la Vía Láctea, por ejemplo, para mantener nuestros ritmos circadianos, para mantener las rutas de las grullas y para mantener también, no para mantener, sino para incrementar el turismo de nuestra región. Las regiones que fomentan el astroturismo y que atraen a público del norte de Europa, en el norte de Europa, vosotros lo sabéis, habéis estado bastantes veces, en el norte de Europa tiene una media muy bajita de noches despejadas al año, por no decir casi ninguna. Y de esas noches despejadas al año hay una contaminación lumínica en Europa brutal. Entonces, si reclamamos ese tipo de turismo a que vengan a ver nuestro cielo oscuro, con nuestra contaminación lumínica adecuada, ¿no? No vamos a decir cero porque es imposible, ¿no? Pero vamos a hacer nuestra luminaria adecuada, vamos a traer un turismo de calidad, vamos a tener contento al astrofotógrafo, vamos a tener contento a la rana y a la grulla. Y aparte eso... Y al político también, porque va a ver como algo que pensaba que en un principio quizás era negativo para él, de decir, bueno, y ahora si ilumino menos, si ilumino de esta manera... Pues no, se da cuenta de que también aporta un valor a la región en la que está a nivel económico. Y eso es una labor de divulgación que tenemos que hacer y tenemos que hacer hincapié en esa labor. Y aparte esto funciona, ¿eh? Os aprovechamos y como más vale una imagen que 1000 palabras, ponemos ahí una transparencia de lo que es la escala Bortle y 2 imágenes tomadas para los que no conocéis, una All Sky, es decir, que son cámaras que tienen un gran angular y que están apuntando directamente al cenit, y lo que tenemos es toda la bóveda celeste, ¿eh? Y es curioso, pero lo que comentabais, cómo simplemente optimizando el sistema de iluminación, ahí es de una localidad de Escocia, cómo en el momento que redujeron las luminarias y pusieron unas muchas más eficientes, es que es de la noche al día, valga la redundancia, de ver a no ver, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estos esfuerzos, se ve perfectamente ahí el aumento de calidad del cielo, y un cielo de mucha más calidad. Simplemente se ve en el borde, ¿no?, cómo toda la iluminación de la población se redujo, ¿no? Yo creo que trabajar en eso es importante. De hecho, el otro día, yo me acuerdo, Juan, que me lo comentaste, no sé, que habían cambiado, incluso el otro día vimos allí, no sé, en Arenas, se notaba, ¿eh? Y se notaba. Sí, en Arenas. Sí, yo he hecho fotografías. En Arenas se cambió hace unos años toda la luminaria del pueblo entero. La verdad es que fue una corporación municipal valiente la que lo promovió. La gente
no muchos creían en el tema, pero sí que aprovechando las subvenciones europeas, los fondos FEDER, que aprovecho para decirle a los políticos que nos estén escuchando que las hay, que hay subvenciones, hay fondos FEDER para cambiar las luminarias de vuestros pueblos, las hay. Entonces, ellos, aquí en Arenas se hizo un proyecto muy bueno, se cambió toda la luminaria y resulta que yo tengo una parcelita en una zona elevada del pueblo en la que yo hacía fotos y se veía toda la llama del pueblo, ¿no? Pues desde que cambiaron las luces, en esa parcelita he conseguido hacer fotos de la Vía Láctea. O sea, es increíble cómo iluminando más, pero mejor y con menos contaminación lumínica, con ese tipo de iluminaria adecuada. ¿Qué temperatura de color han puesto? ¿Lo sabes, Juan? Exactamente no, porque no he visto el proyecto. Yo sé más o menos los rangos que deberían poner y tal, pero la que han puesto exactamente no, porque no tengo acceso al proyecto. Porque ese es un aspecto muy importante, el tema de la temperatura de color, porque, bueno, todos hemos visto el boom que ha habido a la hora de cambiar las luminarias de las ciudades, el boom que ha habido y la tendencia hacia ese LED de color blanco o incluso azulado en algunos casos, que da la sensación, es una sensación simplemente, porque al final, cuando medimos la intensidad lumínica en un punto concreto, estamos midiendo los luxes en ese punto concreto, y da lo mismo que esa intensidad lumínica sea de color amarillo, de color blanco o de color azul. Da exactamente lo mismo porque la cantidad de luz que tenemos para vernos es la misma. Pero sin embargo, yo creo que sí que se ha pecado un poco de ignorancia a la hora de modificar esas iluminaciones en las ciudades, y que es algo que poco a poco hay que ir corrigiendo con el tiempo, o quizás haciendo algún tipo de normativa a nivel general de cómo hay que iluminar, porque, por ejemplo, se ha caído en el error en muchos casos de cambiar la iluminación en una ciudad, poner, como hemos dicho, farolas apantalladas que dirigen la luz hacia el suelo, todo en teoría correcto, pero sin embargo el impacto que ha tenido después es que tenemos más contaminación lumínica que antes, porque simplemente la temperatura de color que se ha elegido de las luminarias no es la correcta. Exactamente. Nosotros vivimos en un planeta en el que la atmósfera, digamos, el color azul, hay una difusión, ¿vale? Los propios gases de la atmósfera hacen que el color azul, las longitudes de onda azules, se difundan en la atmósfera. Por eso el cielo durante el día es de color azul. Pero es que por la noche, aunque el cielo lo vemos oscuro, ocurre exactamente lo mismo. Y es que la luz de color azul o la luz más blanca se dispersa en la atmósfera. Y cuando pretendíamos iluminar correctamente una ciudad, tenemos el efecto contrario. Tenemos una ciudad bien iluminada, pero tenemos un cielo más contaminado lumínicamente. Claro. Exactamente. Claro. Eso es. Sí. Además, es curioso, simplemente pensar que evidentemente las luces, ¿no? Con el tiempo se degradan y hay que cambiarlas simplemente con una estrategia que, cuando se hace ese mantenimiento de las luminarias, se vaya trabajando con estos criterios. Creo que no es tan difícil. O sea, no siempre es un sobrecoste. A veces es simplemente tener unos planteamientos diferentes para tener mucho más cuidado con el impacto lumínico, ¿no? en nuestras ciudades. Creo que es un tema de concienciación, y como decía antes Juan, si a nivel sociedad y luego político, que es quien maneja los presupuestos, porque la iluminación pública es algo que está gestionado por organismos públicos, ¿no? En este caso, fundamentalmente los ayuntamientos, ¿no? Aunque hay también otro tipo de instituciones, pero los ayuntamientos son los que tienen la mano también es importante para poder resolver esto. Es importante hacer hincapié que a aquellos ayuntamientos, a aquellos ediles que no tengan mucha idea, tal y cual, no todos tenemos que saber de todo, por supuesto, que antes de hacer un proyecto para cambiar la luminaria, que se informen bien, ¿no? Que encarguen a una empresa, una asesoría adecuada, qué luminaria poner, qué temperatura de color poner. O sea, a grosso modo yo te puedo decir que de la temperatura de color siempre tiene que ser inferior a los 2700 Kelvin, ¿no? Pero eso influye mucho también en el tipo de lámpara que pongas, el tipo de farola que pongas o lo que sea, ¿no? Entonces, la información, que se base mucho la gente en las asociaciones astronómicas. La nuestra en Ávila ofrece este tipo de asesoría. Nosotros nos preguntas y nosotros te sabemos decir, no, pues mira, tienes que poner este tipo de temperatura de color, este tipo de luminaria, ¿no? Como nosotros hay muchas también, está Astrocuenca,
hay otra serie de asociaciones también muy, muy interesantes, ¿no? La Agrupación Astronómica de Madrid Sur, la Agrupación Astronómica de Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que se informen y que es fácil y que tienen acceso a los fondos europeos y que lo pueden hacer. Sí, has comentado una temperatura de color de unos 2700 Kelvin, que esto vendría a ser pues una luz, la típica luz amarillenta que teníamos antes de las farolas del vapor de sodio, o incluso más amarilla todavía. Este es el tipo de iluminación que hay, por ejemplo, en la isla de La Palma, que allí sí que está regulado por el tema de los observatorios. Exacto. Pero lo que sí que es cierto, que sin ir quizás a ese extremo de una temperatura de color de 2700 Kelvin, por ejemplo, sí que hay estudios que indican cómo simplemente pasando de una temperatura de color de 5000 Kelvin, que es lo que se ha puesto en muchísimas ciudades, ¿vale? 5000 Kelvin, que es luz blanca totalmente. Claro. ¿Cómo pasar de 5000 a 4000 Kelvin, que a efectos visuales es prácticamente lo mismo? Estamos viendo una luz blanquecina, pero ligeramente amarillenta, ¿vale? Pues simplemente esos 1000 Kelvin de diferencia producen una bajada de un porcentaje muy alto en el nivel de contaminación lumínica que produce la ciudad. Y si eso le acompañas con el diseño de la propia luminaria, con el diseño de la propia farola apantallada hacia arriba, por ejemplo, ganas mucho más todavía en tema de contaminación lumínica. Sí. Son pequeños factores que suman y al final la reducción en la contaminación es extraordinaria. Claro, un mismo paseo que esté iluminado, en vez de iluminar todas las farolas, pues puedes iluminar una sí, una no. Es todo un poco labor pedagógica, ¿no? que tenemos que hacer. Efectivamente. Está claro que hay beneficio en hacerlo así y yo creo que la tendencia debe ser esta. De luego, nosotros lo queremos promover y aprovechamos este podcast para concienciar a todo el mundo de qué importante es no contaminar nuestros cielos. Y que vengan a visitar sitios con contaminación lumínica baja, con cielos de Bortel 3, Observatorio Astrogredos, Arena de San Pedro, Sierra de Gredos, Serranía de Cuenca, Sierra de Nerpio también, brutal. Zona de Yeste, son zonas... zonas de la Carria... Son pequeñas burbujas que todavía tenemos dentro del territorio español que cuentan con un cielo privilegiado. Y bueno, yo creo que la primera semilla ya está puesta. Hace unos años nadie, como hemos dicho, nadie prestaba atención a este problema de la contaminación lumínica. Hoy en día ya es un problema totalmente asumido, yo creo que por gran parte de la sociedad. Ya se están dando pasos en tratar de regularlo y en tratar de corregirlo, y yo creo que tenemos mucho recorrido por delante, sobre todo en el aspecto que hemos dicho, el aspecto de concienciación y en ir poquito a poco haciendo las cosas cada vez mejor. Sí. Así es. Y balanza. Ingresos, gastos, hay más beneficios. Más beneficios que perjuicios, hay más ingresos que gastos. En serio, que la gente se conciencie. De hecho, hay una relación inversa entre zonas despobladas y calidad del cielo, como os podéis imaginar. Las zonas más despobladas son las que tienen mayor calidad del cielo. Y eso hay que aprovecharlo. Es decir, lo que aparentemente es un problema, que lo es, ¿no? Zonas con poca población, tiene la ventaja de que se puede aprovechar para estas iniciativas y para generar pues beneficios económicos locales que faciliten cierto desarrollo dentro de que no son zonas muy pobladas, pero pueden facilitar, ¿no?, el crecimiento de esas zonas con otro tipo de actividades porque además son sostenibles y desde el punto de vista medioambiental están totalmente equilibradas. Es decir, la observación de nuestros cielos es algo que por sí mismo no contamina, ¿no? Es algo que promovemos y que desde luego habría que trabajar en ello. Efectivamente. Y bueno, yo creo que ya hemos hecho un pequeño resumen durante esta horita más o menos que hemos estado en este episodio sobre el tema de la contaminación lumínica, cómo medirlo y las diferentes iniciativas que hay ahora mismo para combatirla. Hay mucho que hablar todavía sobre este tema, pero eso lo dejaremos para futuros episodios. Y nada, por mi parte agradeceros un día más, Manuel y Juan, que hayáis estado aquí en el podcast de Astro Academy charlando sobre una nueva temática que yo creo que nos apasiona a todos. Hombre, charlar en el podcast de Astro Academy es un placer. Es un placer. Sí. Nuestros astrófilos.
Astrófilos. Muy bien. Sí, sí. Muy bien, pues nada, astrófilos, llegamos al final de este episodio sobre contaminación lumínica. Esperamos que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo más sobre este problema que hay que seguir combatiendo. Como siempre te recuerdo que puedes vernos y escucharnos en YouTube y puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast. También puedes encontrarnos en Instagram, en Facebook y ahora también en la nueva red social Threads. Te invito a que te suscribas al podcast y nos vemos en el próximo episodio de Astro Academy.